Bienvenidos otra vez a otro episodio, como que tenemos que practicar una entrada, ¿no? Una entrada épica, un saludo para todos los que nos ven, ¿o tú qué dices? Ah, sí. Bueno, entonces entramos en el tema. José Smith para presidente de los Estados Unidos. ¿Votarías por él? ¿Hubieras votado por él? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque, bueno, tenía muy buenas razones para ser presidente. Este, Era, pues, principalmente porque había mucha persecución para los miembros de la iglesia en ese tiempo y pues él trató de buscar esa ayuda legal en el gobierno y pues la verdad se hicieron guajes. No quisieron ayudarlo porque también como que yo lo entendía así, parte de la historia, que pues el gobierno no se quería meter porque si se metían iban a pensar que el gobierno favorecía a los mormones, ¿no? Como se les decía Sí. ahí, y en que entonces iban a perdón, votos para su próxima candidatura, no sé, de ese partido. Entonces, pues se hicieron guajes, no les ayudaron y entonces José tenía la idea pues de que podía él estar también en la política y poder ayudar a los miembros, pues para protegerlos, principalmente para protegerse de las persecuciones y toda la matanza que estaban haciendo en contra de los miembros. Sí, aquí les dan unos datos para los que no saben que José Smith fue candidato presidencial allá en los 1844. Dice que en enero de 1844, José Smith anunció su candidatura oficial a la presidencia, o sea, a lo grande, no alcalde, no gobernador del estado, presidente de los Estados Unidos de América. Dice, escribió un documento titulado Visión Política del General José Smith, desde donde expuso sus ideas y propuestas. Como tú ya lo dices, parte de lo que él quería era permitir que todas las personas pudieran adorar a quien quisieran y donde quisieran y como quisieran, y que no fueran una amenaza, ya que los santos de los últimos días, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, pues estaban siendo muy perseguidos por su forma de actuar, por su forma de comportarse, por su doctrina que vivían y por pensar que un nuevo profeta estaba diciendo pura cosa loca. Pero muy probablemente muchos van a decir, a ver, espérate, ¿cómo que José Smith para presidente? ¿De dónde sacaron esas falacias? Falso testimonio, falsa doctrina, línchenlos. ¿De dónde salió? ¿De dónde sacaste tú que José Smith? Tú empezaste ¿De dónde salió? de el libro de Santos, que pues es nuestra referencia con respecto a la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y pues este libro fue publicado en el 2018, me parece, Sí. y por parte del Departamento de Historia de la Iglesia. O sea, no es nada más que lo escribió alguien que se le ocurriio. Realmente este libro pues tiene información recopilada de documentos, de todo de la historia de la iglesia, todos esos registros, testimonios también de muchas personas, historias. Y por ahí vi un video que decía que la forma en que se escribió este libro fue como una novela para hacerlo más vivo, no como un documental, no solamente como una un libro de historia, sino más bien un libro de historias acerca de todos los miembros de la iglesia que vivieron en ese tiempo de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Entonces, pues hay una de esas cosas que se menciona en este tomo, que es el primer tomo de 4, pues es el inicio de la restauración del Evangelio y el periodo en que José Smith fue profeta. Entonces de ahí sacamos la información. Así es, ya como dijo mi esposa, eh, algunos datos históricos de este libro que fue publicado el 4 de septiembre del 2018 y es una breve historia de, pues, de la iglesia, de cómo fue la iglesia y la historia verdadera contada por expertos, escritores e historiadores de la iglesia. Y dice que es basada en evidencias documentales y destinadas para los miembros de todo el mundo.
Pero algo curioso es que este libro trae muchas cosas bien locas, la verdad así, bien locas. Yo, la verdad, no sabía que José Smith había sido candidato presidencial hasta que leí ese libro. O sea, 28 años de mi vida siendo parte de esta iglesia sin saber que José Smith, uno de los profetas de los más grandes, había sido candidato presidencial. Y muchas personas yo he visto que dicen, es que nos ocultaron muchas de las historias, muchas de las cosas que vienen en este libro, gran parte, nos las ocultaron y ya al aprender de ellas, como que ya no me pareció tan buena iglesia, tan, ay, perfecta, tan como lo pintan en las caricaturas, ¿no? Muchos podrían decir, este libro de Santos es el libro de la discordia, porque nos hace inactivarnos a todo aquel que lo lee. Y no sé si recuerdas que nosotros lo vimos en un curso de instituto, cuando llegaba una persona que no era miembro a nuestra clase, ¿qué pensabas tú? Luego, luego. Ay, no. Una vez nos pasó porque justamente era un capítulo importante donde se hablaba mucho del matrimonio plural, pero pues ya habíamos visto en clases anteriores mucho del contexto, muchas cosas, y llegó una parte muy, muy importante, una persona que no es miembro de la iglesia, y dices, ay, bueno, porque este es un tema que usualmente personas que no son miembros lo usan como para decir, ay, no, tu iglesia está mal por esto, y que no lo dicen como matrimonio plural, no dicen poligamia, que pues no es el término correcto, eso es totalmente diferente. Entonces, pues sí fue un poquito incómodo, pero sí tratamos igual de explicarle a esta persona, a ver, esto era así, esto fue en ese tiempo y esto fue por tal razón. Entonces, no sé cómo se fue la persona con una respuesta satisfecha o no, quién sabe. Pero pues sí tienes razón en que este libro pues sí ¿Es el libro de la discordia? no, ¿No? toca esos temas que pueden resultar controversiales. Pero yo creo que mucho de esas controversias viene de la ignorancia, de no leer, de no investigar, de no averiguar y sobre todo de no orar y preguntar al que lo sabe todo. Yo creo que para este libro puedes aplicar la misma que del libro de Mormón. Ora para preguntar si lo que dice ese libro es verdad. Porque si no, puedes llegar, pues sí, es cierto, a confundir y no entender el verdadero propósito del libro o las doctrinas y enseñanzas que vienen ahí, por quedarte con la parte superficial, que es con lo que la gente que ataca a la iglesia se queda, solamente con la parte superficial. Sí, así. Tal vez se pregunten, pues, ¿qué tiene ese libro, no? ¿Qué Porque, dice? ¿qué dice o qué? No lo había visto, o yo ya lo leí, tal. Pues dice todo, lo dice todo. Desde un inicio, cuando dice que hubo varios relatos de la primera visión en los que en algunos tal vez cambiaba, que muchas personas es lo que dicen que cambiaba, y sí, ¿no? Cambiaba algunas de las versiones, hasta peleas mismas de José Smith con su hermano a golpes, dice una vez, se pelearon a golpes. Cómo José Smith le escondía algunos matrimonios a Emma Smith o se casaba en secreto. Y muchas cosas más, ¿no? Todo lo que le hacían a los santos, que eso sí lo sabemos, ¿no? Cómo los mataban, cómo violaban a sus mujeres, cómo les robaban todo lo que tenían, etcétera, etcétera. Y todo eso que conforma la verdad de la restauración, la verdad de la historia de la iglesia, pues está aquí en este libro llamado Santos. Podrían pensar que si leo este libro me voy a inactivar. ¿Tú te inactivaste al leer el libro? ¿Tu fe disminuyó al leer el libro o qué pasó contigo? Porque muchas personas, estoy seguro, que ya habrán leído este libro o que habrán leído escritos contra la iglesia que tienen mucho que ver con lo que está aquí escrito, que dicen la iglesia es falsa, esto no es verdad. No más mormonismo para mí, que ya aclaramos eso del mormonismo, y si no, voy a ver nuestro video hablando de por qué ya no somos mormones. ¿Qué? Buen comercial para otro video. No, sí. Para mí mi fe no decayó, al contrario, fue más fortalecida porque conocer las historias de otras personas y conocer
la verdad en muchas cosas. Yo creo que la gente en general, aún fuera de la iglesia, dirán, José Smith dijo que vio al Padre y al Hijo y ya, y todo el mundo le creyó. Sí, pero no fue el único que tuvo esas este, visiones o visitas celestiales. Hubo también otras personas que estaban con él y que testifican de que vieron lo mismo o que vieron milagros también en sus vidas por vivir el Evangelio de Jesucristo, por haberse restaurado el poder del sacerdocio, en fin, tantas cosas que tantas personas testifican en este libro que dices, oye, todavía si dijeras, es una persona la que se está inventando todo, dices, no manches, pues ¿cómo le hizo para una persona decir tanta cosa? Pues no. Pero son muchas personas que testifican, no es que digan y que repitan, son testimonios de personas que vivieron eso y, y que vivieron cosas también feas. Dices, oye, no manches, nadie se hubiera aguantado tanta persecución, que mataran personas, que mataran a sus esposos, a sus hijos, por una creencia en una iglesia a lo mejor que parecía nueva, pero lo que contenía era el Evangelio de Jesucristo. Y que los mataran, oye, ¿cómo crees que te van a quedar ganas de quedarte o creer que eso es verdad? Y aún así hubo muchas personas que decidieron quedarse, seguir, ser firmes, aceptar la voluntad de Dios. Y digo, no manches, qué fe tan grande. Entonces, para mí, todo eso fue como una acumulación de muchas cosas que me ayudan a saber, claro que es verdad, oye, tanta cosa que pasaron como para que sea mentira, no. Entonces yo sé que es verdad, yo pude sentirlo, también lloré. Hay muchas historias muy conmovedoras, muy lindas y también hay muchas cosas que se aclaran. Siento que hace rato mencionaste muchas de las cosas que lo que decía, que se De ve lo como de que... forma superficial, que suenan así como locas. A ver, pero espérate, Y que yo cómo creo que atacan con sí, eso. pero que es importante también aclarar y que no es nada que se esconda. Aquí está toda la información. Sí, de hecho, la iglesia, el propósito nunca ha sido esconder nada. Si para muchas personas piensan que es que ¿por qué nos escondían la verdad? ¿Por qué no nos prepararon con esto antes de ir a la misión o cosas así? Bueno, este libro se publicó en el 2018. Misioneros que se vayan ahorita pueden leerlo, ¿no? A nosotros no nos tocó Tienen quizás, que leerlo, yo tienen que diría. leerlo y esforzarse para obtener un testimonio del Evangelio. Pueden ocurrir dos cosas con muchas personas que leen este libro o otros escritos contra la iglesia, ¿no? Que se alejen y crean en los rumores o que de verdad tengan un testimonio y se fortalezca ese testimonio. Muchas de las personas que tú dices que vieron ángeles, después traicionaron a José Smith, lo apuñalaron por la espalda literalmente y debido a eso, o sea, aún así viendo ángeles, siendo ministrados, viendo visiones, lo que sea, después hablaron mal del profeta y causaron mucho mal entre las personas. Sí. Mucho, mucho mal. Causaban a veces que los sacaran de la ciudad, que llegara el populacho y los matara a sangre fría. Todo por un chisme. Porque pasaban cosas, ¿no? Pasaban cosas en ese tiempo. Cuando los líderes se peleaban, apóstoles de José Smith, apóstoles que se supone que es, no dices, no, pues un apóstol está ya en otro nivel, se alejaban de la iglesia, hablaban mal, se unían con personas que estaban en contra y eso les hacía todavía que los odiaran más, o sea, por rumores que no eran ciertos, todavía los odiaban más y pues pasaba lo que pasaba. Ahora, están esas dos versiones, ¿no? Lo que la gente decía que inventaba, que tergiversaba la verdad o decía solo parte de la verdad y hacía ver a los santos muy mal, a los miembros de la iglesia terriblemente mal, y eso les hacía odiarlos más. Y está otra verdad que está aquí, que decía lo que pasó, cómo se tergiversó esa verdad y cómo terminó. Por eso yo creo que sí es muy importante invitar a todas las personas miembros de la iglesia, todos, completamente todos, a leer este libro, porque este libro te va a ampliar tu visión. Vas a entender un poco más de por qué atacan en la iglesia en esta parte, o por qué pasó lo que pasó, y nosotros les podemos prometer que su testimonio va a ser fortalecido, van a aumentar, van a tener más fe en el Señor Jesucristo
a leer este libro con espíritu de oración, porque sí pasaron muchas cosas que uno no comprende y que para uno sería difícil vivir. Por ejemplo, si te dijera el profeta actualmente, solo hermanos, ciertos hermanos electos por mí o electos por mí, van a tener más de una esposa y tu esposo fue elegido, ¿qué pensarías tú? No, 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 es un ejemplo. ¿Qué pensarías tú? ¿Sería fácil para ti aceptarlo? No, no sería fácil. Y pues eso era lo que me ponía a pensar cuando leímos leímos el libro, ¿no? Pues ese fue este un tema muy, muy importante y delicado pues en la historia de la iglesia, la parte del matrimonio plural, ¿no? Y que pues fue algo que Dios le reveló a José Smith y que José no lo quiso obedecer inmediatamente porque tenía dudas, tenía miedo también. Oye, mi esposa, ¿qué onda esto? Este, Sí, pero pues recuerdo era ahí se apareció un ángel que lo reprendió y casi casi le dijo, si no lo vives te vas a morir. Algo así algo como así. cuando fueron las elecciones en México que está el DUI, si no votas por mí te vas a morir. ¿No sé si viste ese meme? Bueno, los que son de México entenderán, o algunos. Pero bueno, prosigue, perdón. Bueno, entonces la cosa es que este, pues el Señor le había revelado, ¿no? Esto a José Smith y le había explicado pues también que era un mandamiento que se había vivido en el Antiguo Testamento. Entonces yo me he preguntado por qué Dios mandaría algo así. Y hay muchas personas que yo no sé de dónde lo sacaron, pero que dicen, no, pues es que como había este, Guerra. varones que se iban a misiones o a la guerra, pues había muchas viudas, muchas mujeres que se quedaron solas y pues alguien las tenía que cuidar y mantener y todo eso. Eso no lo dice aquí. Eso no lo dice la historia de la iglesia. Yo no sé de dónde se sacó eso. Lo único que dice es que el Señor dio el mandamiento y punto. Y creo que esa es la cosa de todos los mandamientos. O sea, el Señor nos manda que lo hagamos. ¿Por qué? Nos ha mandado a hacerlo. No vamos a entender todas las cosas aquí. Pero venimos a esta tierra a ser probados, a ver si le seríamos obedientes, ¿no? Hay mandamientos que son más sencillos, como orar, leer las escrituras, y dices, ah, sí, yo soy obediente a los mandamientos. Ah, pero hay otros mandamientos más complicados, como guardar la palabra de sabiduría, la ley de castidad, pagar el diezmo. Esos no los guardan todas las personas siempre, ¿verdad? Para algunos es complicado. Bueno, pues este también era un mandamiento complicado. El que, el que se viviera ese sellamiento a una o varias mujeres y que también era claro para, ¿cómo decía? Para dar progenie, Ay, no me descendencia del acuerdo. Señor, no sé, algo así. Pues claro, porque de esos matrimonios iban a nacer personas que iban a ser importantes en la historia de la iglesia, ¿no? En algún punto. Sí, Entonces, sí, me parece. Sí, sí, sí. Pensé entonces, que ya no ya ibas a se me mencionar. olvidó que iba a decir. Este, Bueno, entonces, pues esa era una parte, ¿no? Y también la otra cosa importante, pues es que este era algo que el Señor estaba mandando. Y tampoco era algo que como que, pues todos los hombres pueden tener todas las mujeres que quieran. Eso sí sería poligamia bueno, desde y mi ese punto de fue vista. un motivo también por el cual muchos se enojaron con José Smith. Porque decían, a ver, como que algo anda mal aquí, ¿no? Como, a ver, ¿por qué Dios le revela al profeta que por el momento solo él y algunos de su círculo pueden? Y pues Ujú. se alejaban. Incluso dice que había uno que había estado en la política y que era el alcalde, me parece, o no, algo así, que engañaba a las mujeres y tenía relaciones sexuales con ella, Ay, no. diciéndoles, el profeta José Smith me dijo que estaba bien, entonces no hay problema, no hay problema que lo hagamos Ujú. aunque no estemos casados. Y Imagina, jamás, jamás le dijo oh, eso. Jamás. imagínate, o sea, y luego qué pasó con esa persona, después debido a esa persona hubo más persecución, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, también me acordé de algo importante, que pues hablando de aquellas mujeres a las que José se selló, aparte de Emma, José siempre les explicó a ellas, el Señor me ha mandado
llevar a cabo este sellamiento contigo y les explicaba. Pero ellas decidían si lo hacían o no, porque también menciona, hubo alguna mujer, un par quizás, que no estuvieron de acuerdo. Y no por eso se les echó de la iglesia o se habló mal de ellas, no. Dices, ok, pues es tu decisión, está bien. O sea, José en ningún momento obligó a ninguna mujer. Y eso nadie lo dice, ¿no? Quizás se pueda ver esa parte de, ay, las tenían sometidas, tenían que hacerlo, las estaban engañando. A ver, no. Se les explicaba, oye, esta es la situación. El Señor lo ha revelado. ¿Le entras o no? Bueno, no así, ¿verdad? Pero bueno, ¿estás dispuesta a vivir el mandamiento? Pues sí, ¿quiénes sí lo aceptaron? ¿Quiénes no? Sí, debió haber sido muy difícil para Emma porque menciona que varios de estos matrimonios pues eran sin el consentimiento, por así decirlo, de Emma, sin que ella supiera, porque a ella le había costado trabajo. Yo creo que como muchas mujeres que estén viendo este video y hombres también, que les costaría trabajo vivir este mandamiento en una época actual, hablemos como de época actual para ponernos en sus zapatos, ¿no? Entonces, José Smith aún así pues lo hizo y después que le contó a Emma, se enojó con él y varias veces le dijo de cosas y varias veces le dijo, no, es que ya es mucho, ¿no? Ya el señor como que pues ya se pasó, ¿no? Como que no, ya. En otras palabras. Entonces, todo eso es la verdad y no lo escondemos y no queremos que se oculte y la misma iglesia ha demostrado que aquí están las cosas tal cual son. Y si queremos saber más, hay que leerlos, hay que leer. Hay 4 tomos de estos libros, ahorita les voy a decir de qué tratan los otros. Pero si tú quieres saber toda la verdad, es mejor que lo sepas de fuentes que realmente tomaron, como dice aquí, evidencia escrita y de la historia de la iglesia como tal. Y cuenta también lo otro, qué decían las otras personas, qué hacían las otras personas, algunas imprentas, revistas, periódicos locales que inventaban, sacaban artículos con chismes pues de la iglesia, ¿no? Pero aquí explica claramente qué había pasado, cómo se tergiversó y cuál fue el resultado. Y a pesar de todas esas controversias, pues uno pensaría, no, la gente al leer esto, pues ya va a valer, ¿no?, su testimonio. Si no está bien fundado tu fe, muy probablemente sí, seas de las personas que diga, yo leí este libro y de ahí me di cuenta que no era para mí o que no era la verdad. Pero en lo personal, al leer este libro completo, sí, muchas cosas me quedé con el ojo cuadrado. Yo creo que si hay miembros de la iglesia, personas que son de esos que piensan que todo fue perfecto y que José Smith fue un santo y no rompió ni un plato, no. José Smith se peleó, José Smith hizo cosas que él mismo dice que se arrepiente de haber hecho y otras cosas que el Señor le mandó a hacer y que no hizo y que lo reprendió. O sea, José Smith fue un profeta que fue una persona, un humano imperfecto, que cometió errores también, fue reprendido cuando los cometió y que mandó a hacer cosas que muchos no estaban de acuerdo, pero era el Señor el que lo mandaba. Hubo muchos desacuerdos con muchos de los líderes, de los apóstoles, de su propia familia, pero eso no impidió a que José Smith siguiera con la restauración del Evangelio. En lo personal, ¿qué impacto tuvo este libro en mi vida? Fortaleció mi testimonio, me dieron más ganas de servir a Dios de una mejor manera, ser un buen ejemplo, sacrificar un poco más. Al ver todo lo que sacrificaron ellos, pues también digo, pues nosotros también. Nunca se nos ha dicho que ya no debemos sacrificar cosas, ¿no? O dejar de vivir ciertas leyes. Todavía lo tenemos que hacer. No a este grado quizás, pero sí a un grado alto que nos va a conllevar, pues, sacrificio como tal, ¿no? Me dieron ganas de hacer ese sacrificio por ser un discípulo de Jesucristo, por esforzarme junto con mi esposa, que es mi familia, a vivir el Evangelio, a fortalecer mi fe y ayudar a otros a venir y ver que realmente esta es la verdad. Nosotros les podemos testificar que este libro contiene la verdad, que si lo leen bajo espíritu de oración, ustedes van a poder reconocer que fue la voluntad de Dios. Aquí no vinimos a este mundo para comprender todas las cosas. El Señor nunca dijo, ustedes, hijos míos, van a comprender todo lo que hay. O sea, yo les voy a dar un conocimiento perfecto de las cosas. No. Aquí estamos para ver
si nosotros haremos todas las cosas que el Señor, nuestro Dios, nos mande. Cuando Él manda, hay que obedecer. En ese tiempo mandó un mandamiento, había que obedecer. Y hay ciertas cosas que no vamos a comprender, que nunca en esta vida se van a comprender, que incluso leyendo este libro uno va a pensar, pero no, es que ¿por qué pasó esto? Pasó, simplemente pasó porque tenía que pasar y Dios Todopoderoso sabe. Y lo que tenemos que hacer es obedecerle. Sí. Obedecer sus mandamientos como Él nos dice, sin intentar aconsejarle a Él. Es lo peor que podríamos hacer, intentar aconsejar y decir, es que esto es mejor, yo pienso que es mejor. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Ahorita que decías eso me hiciste recordar a una hermana que nos acompañó en una visita a mí y a mi compañera, ¿no? En la misión. Y estábamos enseñando un mandamiento, palabra de sabiduría. Y me gustó mucho el testimonio de esta hermana, miembro del barrio que nos acompañó, porque decía, a ver, el mandamiento no es que sí que puedes tomar, que si no puedes tomar esto. La cosa es la obediencia. Y puso como ejemplo esa historia de Moisés con el pueblo de Israel y las serpientes venenosas y todo eso, y qué es, que las personas se estaban muriendo, no sé, algo así, y qué es lo que tenían que hacer para poder salvarse, mirar la serpiente de oro que tenía Moisés en su vara, y por la sencillez del mandamiento, pues muchos murieron, porque solamente tenían que voltear a ver, y eso era todo. Dices, oye, algo tan sencillo podía salvarles la vida. Hay mandamientos que pues también a nosotros nos pueden salvar espiritualmente, ¿no? Dices, a lo mejor, no tomamos café. Claro, a lo mejor sí es cierto, si tomo una taza de café no me va a pasar nada ahorita, no me voy a morir, ¿no? Pero no es eso no es el sentido, el punto es la obediencia, ¿no? Y por amor a Dios, tampoco es nada más obedecer porque sí, o obedecer porque le tengo miedo a que me castigue. Muchos Más bien, hacen. sí, para muchos puede ser así, pero pues el punto es poder ser obedientes lo más que podamos, esforzarnos lo más que podamos. No vamos a llegar a ser perfectos, pero sí podemos dar de nosotros, sacrificar lo que tengamos que sacrificar, pero para poder pues hacer o poder cumplir con el propósito de esta vida, ser lo más obedientes que podamos a Dios, sin su presencia, sin tenerlo aquí, sin verlo. Y pues así con todos los mandamientos de este libro. También pues me gustaría agregar que cuando nos enfocamos en estas cosas controversiales, perdemos todo el sentido de lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo no fue lo que pasó en la historia de la iglesia, no fue el matrimonio plural, no fue que José fue un instrumento en las manos del Señor, igual que otros profetas, pero no es la base del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es la base del Evangelio? Jesucristo mismo, es Él por quien estamos aquí. Y a mí no me agrada mucho cuando algunas personas quieren intentar Irse como por ese lado. que picarme con que, ay, ustedes, porque sí hay quienes, entre que broma y no, hasta me han intentado decir, ¿y qué? ¿Tu esposo también tiene 7 esposas o no sé cuántas? Y yo, ay, y digo, pues no. Y me preguntan, ¿y tú crees en eso? Digo, pues no, eso es algo que no se vive, sí se vivió en algún tiempo y pues también en la Biblia, ¿no? Pero esa no es la base, no hablamos de eso como una doctrina principal en la iglesia. ¿De quién hablamos? De Jesucristo. Entonces creo que, como lo que decía, si una persona se inactiva por las cosas que dicen aquí o está en desacuerdo con algunas cosas, es porque no tiene un testimonio fundamentado en Jesucristo. Sí, hay muchas cosas que en este libro vas a ver y que, como dices, muchas personas las usan para atacar y para hacer daño. Yo creo que lo mejor es, pues, decir la verdad, ¿no? ¿Crees en eso? Pues pasó, sí creo que pasó. Actualmente ya no se vive. Es un mandamiento que ya no se vive y creo ahora en lo que vivimos actualmente, que es el Evangelio de Jesucristo. Que José Smith tuvo esposa, sí, sí las tuvo. Y los otros profetas también las tuvieron, pero era parte de. Y yo
sé que Jesucristo lo mandó y que ahora mandó otras cosas, que ya no hacemos eso. Para las personas que no sean miembros, no vengan a la iglesia por eso, ya se acabó, ¿sale? Y si encuentran una que dice que todavía lo vive, pues no somos nosotros, eso. Porque sí hay. De hecho, por donde vivo, esta iglesia de los polígamos, bueno, así les dicen los polígamos. ¿Cómo que dónde vives? Bueno, cerca de donde vivía, perdón. Ahorita ya vivo aquí con mi esposa, Puerto Vallarta. Donde vivía, ahí está la famosa La Colonia, y de hecho hay calles que tienen nombres de José Smith, Nefi. Un día vamos a grabar un video de eso y vamos a dar una vuelta. Nada más que son bien reservados ahí, se enojan si grabas y todo. Pero bueno, a lo que voy. Todo, como tú dices, se centra en Jesucristo y en nuestra obediencia a Él, simplemente. Si nosotros tenemos un testimonio y si cada vez que nos quieren agredir, que nos quieren decir cosas, recurrimos a un testimonio de Jesucristo, a lo mejor nada va a cambiar en ellos. A lo mejor van a seguir burlándose. Pero un testimonio de Cristo va a tener muchísimo poder. En cualquier respuesta, en cualquier controversia en la que se encuentren, testifiquen de Jesucristo y de su evangelio y van a ver que quizás muchas personas lo dejen a un lado, quizás muchas personas cambien o se sorprendan, o quizás muchas personas te sigan diciendo, pero tú hiciste tu deber de compartir el testimonio. Ya nada más para terminar, este no es el único libro, de hecho hay 4 tomos. Por ahí teníamos el otro tomo, quién sabe dónde está, pero bueno. Nosotros nada más hemos leído uno, bueno yo. ¿Ya leíste el 2? No. Pero los vamos a leer, ¿eh? El tomo 2 dice Ninguna mano impía. Data desde el 1846 al 1893. Fue publicado en el 2020. Y dice, comienza con el éxodo hacia el oeste bajo el liderazgo de Brigham Young. Se le relata la llegada al Valle del Lago Salado, la colonización del oeste de Estados Unidos, los conflictos con el gobierno federal, la práctica y abandono del matrimonio plural y la dedicación del templo de Salt Lake en 1893 bajo la presidencia de Wilford Woodruff. Ese es el tomo 2. Tomo 3 se llama Audazmente Nobles e Independientes, que data del 1893 al 1955, publicado en 2022. ¿Y qué dice que es? La transición de la Iglesia a una organización global. Se narran cambios importantes como el fin oficial del matrimonio plural, el crecimiento internacional, la creación de seminarios e institutos, el impacto de las guerras mundiales y los esfuerzos por redefinir la identidad de los santos en una sociedad moderna. Que por cierto, nosotros la vez pasada traemos unos gafetes de misioneros de servicio. Nosotros somos misioneros de servicio encargados en seminarios e institutos, más principalmente en instituto aquí en nuestra estaca. Por si estaban con el pendiente. Por si estaban con el pendiente. Por si quieren ir, vayan a instituto. Ajá. ¿Cuál es el último tomo? El número 4, que abarca de 1955 al presente y cuyo título aún no se ha anunciado. No, sí. Ay, perdón. No, perdón. Dice que no. No, es que es... Aquí está. Perdón, le puse otra página. Ok. Bueno, este sí va de 1955 a 2020. Ok. Y se titula Resonado en todo oído. Y este se publicó el año pasado. Sí, por eso ahorita que le puse la información es porque no estaba actualizada. Ya está, sí, ya está actualizada. Ya está el tomo. Salió en octubre del año pasado, o sea, no tiene mucho. Bueno, ya casi un año. Sí. Y este habla de pues cosas un poquito más modernas o más actuales, como el crecimiento global explosivo de la iglesia. Yo creo que se hablará también como de la membresía, ¿no? Actualmente son 17 millones por ahí, de miembros. Va en crecimiento, sí. Ajá. Bueno, también se habla de mayores oportunidades de educación, como el Fondo Perpetuo, Family Search, la correlación del sacerdocio, construcciones de los templos alrededor del mundo y la revelación de 1978 que eliminó restricciones basadas en la raza para el sacerdocio y los templos. Uy, ese es otro. Así como el enfoque en historias personales inspiradoras de miembros en distintos países. Así es, entonces ya lo saben, existen 4 tomos del libro de santos, todos disponibles en las tiendas de los templos, incluso no sé si en línea. Sí, ¿verdad? También en línea e incluso en la aplicación Biblioteca del Evangelio están en formato digital completamente gratis. De hecho no están caros. ¿Cuánto costó? Como 68 pesos, 70, 60 pesos mexicanos.
como unos 3, 4 dólares americanos para los que nos ven de otros países. Sí, porque sí hay, ya vi por ahí las estadísticas que hay alguno que otro de otros países para ¿sí? que sepan, hagan la conversión a su moneda, pero pues mayormente mexicanos. Entonces, ¿qué les invitamos a leer el libro? No, es que no tengo dinero para comprarlo, pues léelo digital, ahí está, en digital y te permite ir marcando, entonces no hay excusa. ¿Quieres saber más de la iglesia? ¿Quieres fortalecer tu testimonio? ¿Quieres acercarte más al Salvador? Lee el libro de Santos. Claro, acompañado siempre de tu estudio del Ven Sígueme y del libro de Mormón. Eso no se puede sustituir. Y Pero oración. esta, Y oración. y oración, y ayuno. Y ayuno. Pero esta es una lectura que recomendamos sí o sí al 100. Testificamos de las cosas que vienen aquí, testificamos del libro de Mormón, testificamos que José Smith realmente fue un profeta, lo creemos, lo sabemos. El Espíritu nos ha hecho saber y sentir que estamos en la verdad y ninguna otra cosa nos va a convencer. Pónganme aquí en los comentarios lo que quieran, trátenme de convencer de lo contrario y van a ver que no van a poder. Van a ver. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes. Llegamos al final de este capítulo. José Smith para presidente. Sí. Sí. Yo también hubiera votado. Pues no se pudo, pero de todas formas tenía buenas intenciones. Yo hubiera votado por él. Nos vemos en un próximo episodio de Fe Sin Filtro. Hasta luego. Adiós.